Muy buenas noches, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a empezar un tema, un nuevo estudio bíblico, he denominado la gloria de la cruz de Cristo. La gloria de la cruz de Cristo. Y está basado en Galatas 6:14, que dice el apóstol Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, este es el tema de esta ocasión. El apóstol Pablo, en este versículo, como vemos, no se gloria, es decir, no se jacta de los milagros de Cristo. Él pudo haber dicho, yo me glorío en los milagros de Cristo. Claro que podía haberlo hecho, haberlo dicho. Y estaban todos los, ¿no? Él no dijo, yo me glorío en las enseñanzas tan profundas del Señor Jesucristo, que también es válido. Él no dijo, yo me glorío en la divinidad de Cristo. Tampoco dijo, yo me glorío en la resurrección de Cristo. O sea, y todo eso podía hacerlo. Motivos de sobra tendría para ello. Pablo, en cambio, se gloria en la cruz de Cristo. Y en estos estudios tendremos por qué. Porque él menciona eso. ¿Por qué la cruz de Cristo? Y no nada de lo que mencioné anteriormente. Primero, vayamos al contexto histórico, social, cultural. ¿Qué significaba la cruz en aquellos tiempos y cuál era su función? Como instrumento de muerte, la cruz era detestada por los judíos. Pongamos atención a esto, es importante. La cruz era detestada por los judíos. Así que se convirtió en un obstáculo para ellos al considerar a Jesús. O sea, intentamos por un momento, ¿verdad? El judío no aceptó a Jesús como el Mesías, como el Cristo. ¿Cómo voy a aceptar yo como Mesías a alguien que tuvo una muerte tan repugnante, tan espeluznante, tan humillante? ¿Cómo va a ser ese nuestro Señor? ¿Cómo va a ser ese nuestro Mesías? ¿Cómo podría el Mesías ser ejecutado en una cruz? Después de todo, los imperios griego y romano ejecutaron a miles de criminales y cautivos de esa manera. Es decir, mucho de lo que fue el imperio griego influyó en lo que después fue el imperio romano. Mucho. Los dioses muy parecidos, la cultura muy parecida. Y esto que era la eh, ejecución de criminales también influyó. Esta forma de castigo usualmente estaba reservada para crímenes tales como traición, deserción, robo, piratería, asesinato y otros similares. ¿Eh? Continuó en el Imperio Romano hasta los días de Constantino, cuando fue abolida por ser considerado un insulto para el cristianismo. Esto, mis amados, es para que entendamos el contexto de lo que era la cruz en ese tiempo. Era un tipo de ejecución sumamente doloroso, además, debido a que era muy lento y el condenado sufría mucho. Comúnmente, el condenado era amarrado a la cruz, pero Cristo fue clavado. O sea, una ejecución terriblemente más
dolorosa. Eran clavos de más o menos 15 centímetros de largo. ¿Sí? No, no son los clavitos para vainilla, que usamos para. No, no, no. Clavos largos de 15 centímetros que rompieron la carne, las venas y nervios de las extremidades. Al colocar la cruz en posición vertical, el peso del cuerpo viene hacia abajo y al estar sujeto por sus brazos, debió dislocar los huesos de sus hombros. Salmo 22:14 lo relata de esta manera. Salmo 22:14 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Salmo 22:14. La crucifixión es una muerte lenta y agonizante por asfixia. Esto porque la presión ejercida en los músculos pone el pecho en la posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, el individuo debía apoyarse en sus pies, que también estaban fijos con clavos al madero, para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Y esto termina desgarrando los pies. O sea, por ningún lado había algún tipo de alivio, ¿verdad? Después de exhalar, la persona podría relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada contra la madera áspera de la cruz. Este proceso continuaba hasta que la persona ya no pudiera empujarse hacia arriba para respirar y entonces moría. Amados, a veces como que perdemos de vista lo terriblemente dolorosa que fue la muerte del Señor, lo terriblemente trágico, o sea, la cantidad de dolor que él tuvo que haber sentido en su humanidad. No salgamos ahora diciendo, pues, como Jesús era Dios, para él es muy fácil. No. Todo esto lo sufrió como hombre, como un ser humano, con las mismas debilidades y los mismos dolores que tenemos ustedes y yo. Qué terrible, es que ni para respirar, había alivio. Era una muerte extremadamente cruel. Si el condenado además bebía agua o se quejaba de sed, le daban vinagre. Se cree que para aliviar un poco el dolor de la ejecución. Jesús aguantó la crucifixión por poco más de 3 horas y murió probablemente de un paro cardíaco. Claro, porque ya no tenía sangre en el corazón para bombear. Cristo mismo tuvo temor de ir a la cruz. Hebreos capítulo 5, versículo 3. Vamos a leer Hebreos, versículo que tiene un misterio increíble. Hebreos 5:7 dice: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Mis amados, los sufrimientos de Cristo no empezaron cuando le empezaron a caer latigazos.
Los sufrimientos de Cristo empezaron en el huerto de Getsemaní cuando estaba orando. Él sabía lo que se le venía encima y tuvo temor, tuvo miedo de fallar y sabía que el dolor que iba a soportar iba a ser espeluznante. Claro, ahí empezó, dice, con gran clamor, dice, y lágrimas. Cristo lloró ahí, Cristo sudó sangre ahí. Imagínense la tensión tan pavorosa que tuvo que haber sentido él y hasta sudaba sangre. Perfectamente pudo haber dado ahí un derrame cerebral, perfectamente, de tanta angustia, de tanta tensión. Él mismo tuvo temor de ir a la cruz. Y termina diciendo, y fue oído a causa de su temor reverente. Y mis amados, aquí hay un misterio, pero fenomenal, porque dice, y fue oído a causa de su temor reverente. Es decir, cuando dice fue oído, no es que lo escucharon, no es que lo oyeron, como ustedes me están oyendo a mí. No, no, no. Fue oído y está diciendo que su oración tuvo contestación, tuvo contestación. Pero dice, fue oído a causa de su temor reverente, pero suave, un momento. ¿Y cómo que fue oído a causa de su temor reverente? Y no fue a la cruz, y no sufrió, y no murió. ¿Y cómo dice que fue oído a causa de su temor reverente? Ah, leamos bien. Dice, ofreciendo ruegos y súplicas con amor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, al que le podría librar de la muerte, pero sabe, Cristo murió. No está hablando de otra muerte. ¿De cuál muerte está hablando ahí? ¿Mm? Ese es un tema que da para una investigación profunda, que en otro momento la podremos compartir Dios mediante. Bástenos ahora con saber que Cristo tuvo temor de ir a la cruz. En ocasiones, para acelerar la muerte del condenado, se le quebraban las piernas para que ya no pudiera seguir respirando y muriera, o se le incrustaba una lanza para que se terminara de desangrar. Y sabía perfectamente lo que estaban haciendo, ¿verdad? Eh, Vamos a ir a Juan, Evangelio de Juan 19, del 31 al 34. Entonces los judíos, por cuanto era ya la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Ya el Señor no tenía sangre. Él entregó toda su maravillosa sangre hasta la última gota y empezó a salir agua. Y sabemos que los seres humanos, el 70% de nuestro cuerpo, de nuestra sustancia física, es agua. Agua. ¿Qué somos nosotros? Agua. Agua y algo más. Al Señor no le quebraron las piernas y así se cumplió la ordenanza de no quebrantar ningún hueso del portero pascual. Números 9:12. Vamos a leer lo que dice. Número 9:12. Dice, no dejarás del animal sacrificado para la mañana, o sea, el mismo día.
ni quebrarán hueso de él, conforme a todos los ritos de la Pascua la celebrarán. Así que eso es una visión muy general de lo que era y lo que significaba la cruz en los tiempos del Imperio Romano. En próximas sesiones veremos más acerca de la cruz de Cristo y el significado que este tiene. El verdadero significado de la cruz de Cristo, porque Pablo dijo que él se gloriaba en la cruz de Cristo. Dios les bendiga.